Buen día para todos. Quiero hacer este ejercicio para retroalimentar el tema del ensayo, que ya hemos visto en varias ocasiones en el área de español y que también hemos tratado leyendo y documentándonos con distintos archivos y temas que hemos leído. Es muy útil hacer una síntesis, una retroalimentación de este tema, porque ustedes se van a dar cuenta que a medida que van avanzando en el proceso educativo, cada vez más va a ser importante el recurso del ensayo. Cada vez se les va a exigir el comunicar a través de la palabra escrita, cada vez se les va a pedir opinión, crítica, juicio en torno a un tema, y una herramienta muy útil para esto, literariamente hablando, es precisamente el ensayo. Por eso vamos a hacer una sencilla retroalimentación donde vamos a explorar a manera de resumen las generalidades del ensayo, sus características básicas y algunos elementos que son importantes para tener en cuenta en el momento de elaborar un ensayo. Entonces, ese es el tema que nos compete hoy, muy sencillo, espero lo tengan en cuenta para sus apuntes y lo tengan en cuenta para aplicarlo junto a los contenidos que ustedes ya tienen y que ya han trabajado en torno al ensayo para cuando tengan que realizar uno en determinada área, especialmente en el área de castellano, pero seguramente se los pueden pedir en cualquier otra asignatura. Cuando hablamos del ensayo, eh, pues tenemos que detenernos a pensar primero que es una figura literaria y un medio de comunicación a través de la escritura. ¿M? Normalmente pertenece al género narrativo en prosa, ¿no? Es decir, que lleva una continuidad, que es lineal. Por eso vamos a intentar resumir aquello que vimos en clase y las conclusiones que podemos sacar de los archivos que fuimos tratando poco a poco sobre el ensayo para aplicarlos. Recordemos de entrada, antes de ver las particularidades, que un ensayo puede ser literario, que un ensayo puede ser científico, que un ensayo puede ser filosófico. Para esas particularidades también tenemos que tener presente los elementos básicos que componen un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Entonces, podríamos decir que un ensayo en un primer momento es una composición escrita, normalmente no tan extensa en el sentido literario de la extensión, eh, porque si hablamos literariamente, pues extensión es cuando hablamos de la novela, que tiene una extensión de, no sé, tantas páginas, de un poema, de un género dramático, de un guión, pero cuando nos detenemos a hablar de un ensayo, si lo comparamos con estas otras manifestaciones literarias, pues generalmente es breve y busca exponer, analizar o comentar una interpretación personal sobre un determinado tema. Su extensión puede variar también precisamente por el tema que se escoja o que se nos designe para escribir el ensayo. En el ensayo predomina lo personal, lo subjetivo, mi punto de vista, el punto de vista de quien está escribiendo, del autor, pero esto no nos hace olvidar el hecho de que resulta indispensable y necesario estar con archivos a mano, con referencias bibliográficas, con contenido que sustente aquello de lo que estamos hablando, aquello de lo que estamos elaborando un juicio escrito. Las ideas dentro de un ensayo tienen que tener coherencia, tienen que tener una conexión. No pueden hilarse de cualquier manera o no pueden ser ideas independientes. Tienen todas que llevar un hilo conductor coherente y lógico para que tejiéndolas podamos organizar el escrito y formar una jerarquía de ideas, aquello que nosotros llamamos normalmente las ideas principales y las ideas secundarias. Si el orden es lógico y coherente, se van a poder distinguir fácilmente las ideas que son fundamentales, esenciales y aquellas que son solo herramientas para fortalecer estas ideas principales o que llamamos ideas secundarias. Por esta razón, cualquier escrito, pero principalmente el ensayo, tiene que ser un texto planeado. Por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta de eso y ustedes ya lo saben, antes de publicar un ensayo, antes de presentar un ensayo, yo debo haber elaborado un esquema o un borrador para revisarlo y cuestionar aquello que está bien, que puede ser pertinente y aquello que no es tan importante dentro de la estructura del escrito que queremos presentar. Hay unos pasos elementales para tener en cuenta a la hora de escribir un ensayo. El primer paso, el que tenemos que tener presente, es el tema, la idea o las ideas que van a articular el texto que voy a escribir. Entonces, ahí me tengo que detener en aquellos argumentos que son importantes para poder comunicar y exponer lo que yo quiero dar a conocer.
También tengo que tener en cuenta esa idea que puede ser debatida o que puede ponerse como cuestionamiento, mm, ideas y argumentos que deben ser suficientemente sustentados en el desarrollo del ensayo, es decir, donde yo tengo que tener datos que le den fuerza a la temática, al juicio, a la idea que quiero comunicar. Ese sería un primer paso, tener presente qué idea o qué ideas voy a tratar, con qué argumento las voy a sustentar, es decir, la fuerza temática. Un segundo paso es pensar con qué fuentes yo voy a sustentar el argumento que quiero tratar. Es decir, tengo que tener a mi alrededor referencias científicas, referencias literarias, sustentación bibliográfica, todo el material que me va a ayudar a apoyar el argumento que quiero tratar. Y se van a convertir en los puntos de referencia para, para confrontar el argumento y la idea que estoy tratando. Esto normalmente pues sería la referencia bibliográfica y las notas de apoyo y las notas de pie de página que se van dejando durante el ensayo. Que eso también en uno de los documentos se nos enseña cómo citar, cómo confrontar y cómo referenciar los argumentos que están sustentando la idea que estoy tratando. Ojo con esto porque yo no puedo hacer mías ideas que otros autores han tratado sobre el mismo argumento que yo estoy elaborando en mi ensayo. Si yo hago recurso de una idea, de un tema, del conocimiento, del argumento de otro autor, tengo que respetarlo y presentárselo a, a mis oyentes o a mis lectores, pero con la referencia de ese autor. Un tercer paso, ¿qué va a decir? Es decir, pensemos que antes del ensayo, lo que decíamos hace un momento, yo tengo que tener un borrador, yo tengo que tener un esquema, tengo que saber más o menos cómo me voy a mover y cómo voy a comunicar el argumento y el tema que estoy tratando dentro de mi escrito. Por eso es importante no hacer un borrador o una idea de un ensayo aburridora, tediosa, que canse al lector, sino al contrario, identificar la manera de hacer vivo mi mensaje, de seducir al lector, que se interese por mi tema. Incluso eso es muy importante ahí tener en cuenta cómo se inicia, cómo se desarrolla, pero también cómo se cierra, cómo se finaliza. ¿Por qué? Porque la última frase, el último párrafo normalmente es lo que va quedando en la memoria del receptor y es importante entonces que este sea como un resumen global de todo lo que se dijo para que despierte el interés del lector por todo el contenido del ensayo. Un cuarto momento es tener presente la conclusión, el cierre o lo que se llama la síntesis. Yo cierro mi ensayo abriendo nuevas posibilidades, nuevas opciones, otras interpretaciones o el hecho de producir otros escritos u otros ensayos. ¿Eso de qué depende? Depende del interés que yo haya generado con mi texto. Depende de cómo haya sabido presentar, desarrollar y cerrar mi ensayo. Esto más o menos se hace en el último párrafo, en el momento del cierre de mi escrito. En cuanto a la extensión, es un tema muy relativo, porque un ensayo no debe ser ni tan corto que parezca de pronto una pequeña reflexión o una meditación, pero tampoco puede ser extenso sobremanera porque podría parecer un tratado, un libro y no pertenecería al género del ensayo. Hay una zona o un punto medio, y este punto medio es más o menos, académicamente hablando, entre 3 y 10 páginas de un ensayo. Yo normalmente recurro a 3 a 5 páginas dependiendo del tema, cuando pido para alguna de mis áreas. Pero sea cual sea la extensión, sepan que cada ensayo debe tener una tesis, es decir, el tema, con sus pros, con sus contras, con sus ventajas, sus desventajas, una síntesis que desarrolle todo y una conclusión que cierre el texto. Por eso decimos que si tiene estos elementos, parecido por ejemplo cuando hablamos en el género narrativo del inicio, del nudo y del desenlace, no olvidemos entonces que el ensayo viene a ser una pieza de escritura completamente estructurada. Entonces contiene estos elementos para hilarlo, una introducción, un desarrollo y una conclusión.
en la introducción cuando presentamos ese tema que vamos a tratar, su principal contenido, su principal argumento. En el desarrollo ya se expone y se analiza el tema en profundidad, se detienen en ideas particulares, en argumentos que se basan en otras fuentes, en otras ideas o en otros contenidos de otros textos que se tienen que referenciar, y se presenta aquello que es importante desde la perspectiva del autor. Ya en la conclusión, pues asumimos el cierre con las ideas principales y con los principales argumentos que queremos que queden en la memoria de quienes nos han leído. Muy sencillamente, ahí hemos hecho una retroalimentación de todo aquello que hemos tratado en los documentos que hemos ido conociendo sobre el ensayo. Esquemáticamente, podríamos sintetizarlo así. Un ensayo, ¿qué es? Es una composición escrita en prosa, con una extensión que puede variar, donde presentamos nuestras ideas, puntos de vista sobre un determinado tema, que puede ser un tema que hemos escogido o que nos ha sido asignado. Características: puede abarcar cualquier tema, es decir, usted en un ensayo puede hablar sobre cualquier cosa. No tiene límites para la extensión. Hay incluso libros que han sido escritos en forma de ensayo. Desarrolla también temas sin agotarlo. Eso decíamos hace un momento, el ensayo puede cerrarse habiendo la posibilidad de un nuevo texto, de un nuevo ensayo, de un nuevo escrito en torno a ese mismo tema, e incluso corroborando la idea que expusimos como autores o debatiéndola. También dentro del ensayo, y esa es la particularidad subjetiva de este texto, se da una visión personal del autor, lo que opina, lo que puede ver de este tema. Su selección debe ser cuidadosa, debe ser planificada, bien elaborada, e incluso tiene que ser detenida en cuanto a la elección del léxico, del lenguaje y del vocabulario que vamos a usar del texto. Si se atiene al conocimiento de las ideas de quienes nos van a leer o si hay que hacerle algún tipo de modificación. Se busca que el texto sea ameno en la exposición, es decir, que no sea tedioso, que no sea pesado, sino que se pueda entender y se pueda leer con facilidad. Desde luego que hay que revisar previamente a su publicación la ortografía, que ésta sea precisa, que sea correcta y que sea impecable. Y lo importante también es no divagar dentro del ensayo, es decir, no publicar o no tratar muchos temas a la vez, sino que las ideas secundarias apoyen un único argumento o un único tema. Tiene una estructura básica que ya la conocemos, su introducción, ¿no? Lo que abre el texto, el cuerpo que desarrolla todos los argumentos, y la conclusión que cierra con ideas básicas aquello que queríamos comunicar desde el principio. Los pasos sencillos ya los vimos hace un momento, cerremos con ellos como síntesis: seleccionar el tema, buscar información para poderla referenciar y confrontar, organizar la estructura del ensayo y redactarlo según el orden preciso. Ya después, para redactar tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad de lo que estamos escribiendo, es decir, nuestros objetivos, responder en el escrito a todas las preguntas formuladas y aquellas cuestiones que quedan abiertas desde el inicio del tema. Esto es muy importante y no es lo primero que se hace: saber elegir un título. A veces el título es lo último que se tiene que elegir de acuerdo a cómo hayamos escrito el contenido del ensayo. El título tiene que ser atractivo, tiene que despertar el interés del lector. Redactamos nuestro ensayo y lo revisamos críticamente. A veces nosotros mismos no somos críticos con lo que hacemos, con lo que elaboramos. Es bueno una segunda opinión. Por eso nuestros borradores, nuestros esquemas, antes de ser publicados, bueno que un tercero los revise y nos ayude a ver qué podemos corregir dentro de la estructura del ensayo que queramos presentar. Esto es muy importante. Yo sé que la mayoría ya han visto el tema del ensayo conmigo en el área de español. Hemos usado muchos documentos también para apoyarnos en cómo elaborar un ensayo, pero quería que retroalimentáramos esto y nos quedáramos con ideas básicas y fundamentales, porque como les digo, dentro del desarrollo académico ustedes van a tener en muchos momentos que presentar ensayos, que estructurar ensayos, publicar ensayos, y estas herramientas le van a ser muy útiles en el desarrollo de sus habilidades académicas y de sus habilidades de escritura y de comprensión de temas e incluso de las problemáticas de su entorno. Les agradezco mucho, espero lleven en cuenta este tema en el orden de sus apuntes y que también tengamos presente aquello que ya hemos tratado dentro de
este tema del ensayo para futuras elaboraciones de temas. En el caso concreto de los grados superiores, en la mayoría de los trabajos que tienen conmigo, tienen la elaboración de un ensayo. Apliquemos los contenidos que hemos visto y llevemos nuestros apuntes en orden. Nos veremos entonces en una próxima ocasión.